Dios bendiga a todos en este maravilloso día. Hoy continuamos con nuestras lecturas diarias. Estamos leyendo Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios añada bendición a la palabra de hoy. Hoy pues nos encontramos con, vamos a decir, una nueva estrategia, una nueva táctica de parte del enemigo, de Satanás. Hasta ahora él ha tratado de detener la iglesia. Primero leímos que se levantaron todos los líderes políticos religiosos en contra de los apóstoles, de Pedro y Juan, y los amenazaron para que se detuvieran en la predicación de este evangelio, lo cual no sucedió. Luego vemos que se levantaron los líderes religiosos contra los 12 y los pusieron presos, y hasta los azotaron, los golpearon fuertemente, mas sin embargo ellos salieron alegres, gozosos de ser azotados, de sufrir por la causa del nombre del Señor. Satanás levantó aquella pareja, Ananías y Zafira, que mintieron, todo esto para tratar de detener el trabajo. Y en el capítulo de hoy nos encontramos con otra estrategia que está usando Satanás, y es causar una división dentro de esta iglesia. Comienza el capítulo diciendo que el número de discípulos crecía, aumentaba, la iglesia seguía en marcha hacia adelante, y hubo murmuración
entre los griegos y los hebreos. Y quiero que entiendan esta frase. Los judíos, los hebreos, los judíos que eran de Judea, que eran más conservadores, por así decirlo, más ferviente a la ley de Moisés, y los judíos que eran helenísticos, o sea, que habían abrazado la cultura griega, y estos son los que eran de la diáspora. Eran dos grupos de judíos, unos más conservadores, los otros habían abrazado la cultura griega, y se levantó una murmuración entre estos dos grupos. Y si esto no es, si no se brega con esto con sabiduría, esto puede dividir la iglesia en dos. Y el problema era que las viudas no estaban siendo atendidas, las viudas de los griegos o de los judíos que eran del lado helenístico. ¿Y qué sucede? Se convocaron los 12, viendo esta situación, convocaron a toda la multitud, incluyeron a toda la iglesia para llegar a una solución, y dijeron ellos que no es justo que nosotros atendamos esto, porque nosotros tenemos que atender la palabra del Señor. No es que ellos no podían hacer ese tipo de servicio. Jesús nos enseñó que el más grande entre nosotros debe ser el servidor, pero ellos sabían que ellos tenían una tarea, y la tarea de ellos se describe en el versículo 4, que yo creo que es el lugar donde mejor se describe lo que hace un pastor. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, la solución es: ustedes escojan 7 hombres. Nótese que incluyen a la iglesia. Ustedes escojan 7 hombres, 7 tal vez para uno servir un día en la semana, o 7 tal vez porque ese es el número perfecto, el número de Dios. Bueno, agradó la propuesta a la multitud y eligieron, y aquí nos da la lista de estos 7 hombres que van a ser conocidos más luego como diáconos. Aquí no se les llama diáconos, pero más luego en las epístolas entendemos diácono, porque diáconos es un sirviente, un ministrador, uno que ministra. Y nótese los nombres de los 7, los nombres todos son nombres griegos. Quiere decir que escogieron personas del lado de los griegos, y todos tenían la misma cualidad: lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso es importante, porque espiritualmente estaban capacitados, llenos del Espíritu Santo, y también tenían sabiduría para bregar con la gente, para bregar con esta situación. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; Felipe, los demás, esos son los más reconocidos en el libro de Hechos, Esteban y Felipe, ya que vamos a ver en el próximo capítulo que Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana. Se los presentan a los apóstoles estuvieron de acuerdo, oraron y le impusieron las manos. ¿Y sabe qué? El versículo 7 nos dice que esto no pudo detener el trabajo del Señor. Hubo una solución sabia, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y miren lo grande de esto: también muchos sacerdotes obedecían a la fe. El enemigo, aunque trató de dividir la iglesia en dos, no pudo lograrlo. El Señor les dio la sabiduría, el Espíritu Santo los dirigió para poder cumplir y llenar con esa necesidad que había. Luego nos habla de uno de esos diáconos, Esteban. Dios o la iglesia pidió sirvientes, personas que atendieran la mesa, y aunque ellos escogieron sirvientes, ministros, Dios le va a dar personas que están haciendo cosas extraordinarias. Dice que Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios lo estaba usando no solamente para servir las mesas, sino también para predicar,
para hacer milagros, para hacer señales entre el pueblo. Y estoy seguro que delante de Dios los dos trabajos que él estaba haciendo, el de servir las mesas y el de predicar y hacer grandes milagros, para Dios él estaba ministrando delante de él, no importa en qué él estaba trabajando. Se levantaron algunos para disputar contra él, pero no podían resistir su sabiduría y al espíritu con que hablaba. La sabiduría que tenía Esteban venía del Espíritu Santo que hablaba a través de él. Hasta le pagaron a algunos, sobornaron a algunos para que dijeran palabras falsas contra él, y comenzaron a decir que él hablaba blasfemia contra Moisés, o sea, contra la ley, y también contra Dios. Luego levantaron al pueblo, causaron que el pueblo se levantase, y agarraron a Esteban y lo trajeron delante del concilio. Y aquí pues los testigos falsos dicen que este hombre habla blasfemia contra este lugar santo, contra el templo y también contra la ley. Y vuelven a repetir esa excusa o esa falsedad que ellos vienen diciendo de Jesús, que él va a destruir a este lugar, que va a destruir al templo, y también que quiere cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Ellos no solamente están hablando de la ley, sino también de todas sus tradiciones. Y ahora va a comenzar la defensa de Esteban ante el concilio. Este capítulo termina que cuando ellos lo miraron, cuando pusieron sus ojos en él estaba ahí sentado en el concilio. Al ver su rostro, lo vieron como el rostro de un ángel, y es muy probable que fue Saulo, que le dijo esto a Lucas para que Lucas lo pudiera escribir. Cuando nosotros lo vimos como un ángel. Es más, usted al leer el mensaje de Esteban se va a dar cuenta que muchas de las cosas que Esteban dijo, Pablo más luego va a repetir muchas de esas cosas. Este mensaje impactó a Pablo. Ya Dios viene trabajando con Pablo. Lo vamos a ver, o lo vimos cuando Pedro le habló al concilio. Ahí estaba, lo más seguro, ahí estaba Pablo. Aquí también estaba Pablo, lo va a decir más el próximo capítulo. Y más luego Dios se va a revelar a este hombre. Bueno, hasta ahí termina el capítulo. Es un capítulo corto. Mañana pues estaremos leyendo uno de los capítulos más largos en el libro de los Hechos, que es el mensaje que predicó Esteban. Dios bendiga a todos en este día y nos veremos mañana si Dios lo permite. Adiós.